Para Delia, en el inicio, solo se trataba de recopilar el rico acervo cultural de nuestro país. Pero en la búsqueda de lo auténtico surgió el espíritu de la transmisión oral, que impulsó el largo viaje de nuestra historia y de nuestro pueblo a través de cantos, música, teatro y danza. Y de esas experiencias surgió también el espíritu de la reflexión. La reflexión sobre su propia historia, sus necesidades y la elección de un camino. El camino al recopilar, estudiar y enseñar condujo inevitablemente a la creación de una rutina corporal asociada al movimiento de nuestro pueblo partiendo del ser mismo.
las plantas de los pies apoyadas en la tierra firmemente, mientras con los brazos se abraza el mundo más allá del infinito. Este trabajo reconoce las posibilidades de movimiento de cada parte del cuerpo. Y siguiendo un pulso constante, se sumerge en el ritmo. El ritmo conduce a la exploración del cuerpo y el espacio y a la combinación de pisadas, gestos y contorsiones para expresar un sentir. Surge la danza con todo su vigor, la danza mestiza, la danza colombiana. Edelmira Maza Zapata. Delia Zapata Olivella. La rebeldía, la temprana conciencia de pertenecer a las llamadas razas infames, a los Zapata Olivella desde niños les fueron infundiendo la duda y la sospecha de que por su historia y su etnia, indígena y africana, estaban llamados a conocerse mejor a sí mismos. Manuel Zapata Olivella, Prólogo de Tambores de América para despertar al viejo mundo, documento inédito. Hija menor de Antonio María Zapata y Edelmira Olivella de Zapata, Delia Zapata Olivella nació el 1 de abril de 1926. Sus hermanos, Neftalí, Antonio María, Virgilio, Edelma, Manuel y Juan Zapata Olivella, oriundos del municipio de Lorica, Córdoba, se han destacado en la costa colombiana en diversos ámbitos de la cultura regional y nacional. Antonio María Zapata, autodidacta con reputación de libre pensador y ateo, fundó la escuela La Fraternidad, donde fue educador y formó a varias generaciones de personajes destacados. Asimismo, fundó la imprenta Zapata con la publicación de la revista Rojas Garrido, generando polémicas, lo que ocasionó que la imprenta fuese incendiada en varias ocasiones por sus inclinaciones políticas liberales. La familia se trasladó a Cartagena cuando Delia contaba con 2 años de edad, después de la tercera vez que la imprenta de El Viejo Zapata fuese incendiada. En aquel tiempo, Delia era llamada la Niña Jueves Santo, pues nació
el 1 de abril en un Jueves Santo. Desde temprana edad tuvo inclinación por las artes tradicionales, haciéndose popular en Cartagena, donde alternaba con músicos y bailarines venidos de distintas regiones costeras, mostrando desde estos tiempos un gran sentido de pertenencia con las costumbres locales. Delia es atraída por las manifestaciones musicales y dancísticas que pululaban en la Cartagena de su infancia, rituales prohibidos que sobrevivían gracias a los carnavales. Los estudios de primaria los cursó en la Escuela de la Fraternidad en Cartagena, dirigida por el viejo Zapata. Luego, como era costumbre desafortunada para las mujeres de la época, que solo podían ser maestras, secretarias, enfermeras o amas de casa, entró a la Escuela Normal Superior de Santa Marta del departamento de Magdalena. Sin embargo, su espíritu rebelde la impulsó a seguir estudiando. A raíz de esto, su padre luchó hasta lograr que el Ministerio de Educación emitiera una resolución para que las mujeres pudiesen continuar estudiando, convirtiéndose en una de las 3 primeras mujeres que estudiaron el bachillerato en la Universidad de Cartagena. Terminando el bachillerato, quiso estudiar medicina, por lo cual emprendió una aventura por el río Magdalena hacia la capital con su hermano Manuel, que estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Allí Manuel la matricula en la Facultad de Bellas Artes con el pretexto de que ya había muchos médicos en la familia. Por ejemplo, Juan estaba estudiando medicina en México. Mientras estudia la carrera de escultura, inicia su militancia en las Juventudes Comunistas de Colombia, JUCO, y organiza con su hermano Manuel el viaje de distintos intérpretes musicales costeños a la capital en unos eventos llamados las Empanadas Bailables. Estos eventos despertaron la admiración de los habitantes de las frías montañas de los Andes, poco acostumbrados a ver estas expresiones. Después de obtener el título de Bellas Artes, regresa como maestra en Bellas Artes a Cartagena por la enfermedad de su madre, quien fallece en 1952. En este tiempo se casa, nace su hija Edelmira, el 11 de abril de 1953 en la ciudad de Cartagena, y se separa. Como afirma Manuel Zapata Olivella, Edelmira es una escultura viva, moldeada a partir de su madre y a partir del trabajo que juntas hicieron de la mano, pollera con pollera, frente a las tradiciones populares colombianas. Este es un acontecimiento fundamental para la historia por el apoyo y los aportes de Edelmira en materia de pedagogía, estética, creación coreográfica, investigación, práctica, gestión, vestuario y otras labores relacionadas, quien hoy por hoy continúa este legado. Yeya. Así le decía a su hija Edelmira al no poder pronunciar Delia cuando niña, y durante toda su vida, todos sus amigos y conocidos la llamaron así. Por las adherencias espirituales a la tradición de su pueblo, Delia se introduce con mayor ahínco en la disciplina de la danza vernácula al lado de su hermano Manuel. En procura de fuentes originales de información y con sus propios recursos, se internaron por selvas, rancherías y rutas fluviales. Así pues, emprendieron la labor de investigación de la tradición del pueblo colombiano, expresada en danza, música, teatro, mitos, ritos, conducta social, refranes,
décimas, gastronomía, medicina empírica, entre muchas otras expresiones del pueblo. Las investigaciones y las condiciones de vida que presenció le permitieron crear un vínculo natural con las gentes de su pueblo en busca de una fisionomía ancestral de las comunidades indias y negras. Emancipación comunitaria. Su trabajo se dio en pugna constante con las limitaciones del medio y la falta de una conciencia nacional sobre el valor de nuestra tradición. La pasión por las formas nativas, la vocación de bailarina y sus dotes naturales la inclinaron hacia la danza, creando formas coreográficas y musicales para mostrar el espíritu del ser colombiano. En estos primeros viajes a diversos territorios apartados y olvidados de Colombia, entre 1948 y 1952, reunieron nativos de estos pueblos y documentación suficiente para conformar el grupo de danzas folclóricas Delia Zapata Olivella, con el cual empezaron a recorrer el país y posteriormente el mundo. El conjunto hizo su debut en el Teatro Colón de Bogotá en 1954, un hecho notorio, puesto que para la época era impensable que un grupo conformado por nativos de las regiones hiciera una presentación de lo popular en un escenario cuya oferta estaba dominada por ballets y óperas de corte europeo. En su primer viaje al exterior, con su hermano Manuel, el 17 de julio de 1957, el conjunto de danzas folclóricas Delia Zapata Olivella, conformado por 18 campesinos, pescadores, sencillos labriegos, viajó en el primer vuelo de una aerolínea colombiana a París, en la aerolínea Avianca, con pasajes fiados. Así, emprendieron un viaje que era también el de su patria. Por la escasez de los recursos en su estancia en París, vivió en los 3 primeros meses entre hambres y penurias. Los contactos de Manuel con el bloque socialista los lleva a presentarse frente a los soviéticos, quienes los llevan como invitados al primer Festival Mundial de la Paz en Moscú, donde reciben una acogida calurosa y los llevan a viajar por distintas ciudades de la Unión Soviética. Durante este evento, son observados por las delegaciones chinas, quienes, encantadas con el trabajo, los invitan al primer Festival Mundial de la Juventud en Pekín e igualmente hacen un recorrido por distintas ciudades de la República Popular de China. Al regreso de esta aventura asiática, son muy bien recibidos en Europa, presentándose en escenarios abiertos, grandes teatros, fábricas, coliseos populares, escuelas y estadios de Checoslovaquia, Alemania Occidental y Oriental, Francia y España, siendo calificados por la prensa como auténticos mensajeros de una cultura de un continente para nosotros desconocidos. En España, ganan el premio del primer Festival Hispanoamericano del Folclore y, no contando aún con recursos para regresar, logran ser deportados en un barco de nuevo a su país. A su regreso a finales de 1959, el grupo viajó a Venezuela, presentándose en Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, Valencia, entre otras ciudades. Entre los miembros de ese primer grupo de talentosos intérpretes del folclore colombiano en danza, canto y música se pueden mencionar a Madolia de Diego, Leonor González Mina, Julio Rentería, Lorenzo Miranda, Erasmo Arrieta, Roque Arrieta, Clara Vargas, Teresa Díaz,
Toño Fernández, José Lara, Juan Lara y otros cuyos nombres aún resuenan en la memoria de los colombianos como los mejores difusores que haya tenido el país de sus tradiciones africanas, indígenas y españolas de nuestro mestizaje. En 1963, por invitación especial del Instituto Popular de Cultura en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, Delia es nombrada coreógrafa titular y directora del cuerpo de danzas, gracias a lo cual logró hacer investigaciones en el litoral pacífico colombiano. Mientras vivía en Cali, el gobierno de los Estados Unidos se interesa por su trabajo y su vivienda es allanada en distintas ocasiones. Su nombre estaba en la lista negra por los nexos comunistas y los vínculos populares y sus viajes a los países de la Cortina de Hierro. Sin embargo, la importancia y relevancia de su trabajo condujo a que el gobierno de los Estados Unidos de América le concediera por 2 años la beca de intercambio cultural internacional que le permitió hacer un recorrido por diversas ciudades visitando escuelas de danza y especializarse en danzas negras con Catherine Dunham en 1965. A lo largo del viaje, dicta cursos de danzas colombianas en el Departamento de Música de la Organización de Estados Americanos, OEA. En Nueva York, organiza un grupo con colombianos residentes desfilando por la Quinta Avenida el Día de la Raza, por lo que la colonia hispanoamericana de esta ciudad le otorga el premio al mérito y una placa de bronce. Durante este viaje se da la etapa de reflexión más importante para Delia Zapata Olivella. Se cuestionó acerca de las necesidades de su país, sobre todo en materia de educación y de las limitaciones a las que conducen las afiliaciones políticas, tomando la determinación de continuar libre en su búsqueda. Al regresar a Colombia, inició la sistematización de una metodología que permite formar maestros con el fin de transmitir y perpetuar la tradición ancestral de nuestro pueblo. Llamada por la Universidad Nacional de Colombia como docente en 1967, organiza grupos de danzas con estudiantes de distintas carreras con los que realiza viajes internacionales ganando premios. En el año 1974, Delia vuelve a organizar su propio grupo y es en 1976 cuando crea la Fundación Instituto Folclórico Colombiano Delia Zapata Olivella, junto con su hija Edelmira y su hermano Manuel y muchos otros grandes personajes de la historia colombiana, con el fin de divulgar, investigar y preparar maestros en danzas, así como para realizar montajes e investigaciones que mantuvieran viva y difundieran la tradición del pueblo colombiano. Para ese año, consigue una casa en el centro histórico de Bogotá como sede de su trabajo y el de la fundación, en la cual hoy continúa esta labor bajo la dirección de su hija Edelmira. En 1983 se le concede por primera vez en el país el aval para iniciar la licenciatura en Danzas y Teatro Tradicional, programa con el que por más de 20 años, junto a su compañera Rosario Montaña Cuellar, le permite dar seguimiento a la labor pedagógica con la metodología que creó para la enseñanza en danzas colombianas. En los años subsiguientes, Delia siguió trabajando con gentes, organizaciones y entidades de toda índole en torno a las tradiciones populares, formando maestros y realizando puestas en escena para mantener vivas las expresiones populares. Con sus grupos siguió recorriendo el país y el mundo,
recibiendo los más altos galardones de la crítica vista, hablada y escrita. Este trabajo duró el resto de su vida. Se esmeró por dejar un legado histórico para el pueblo colombiano, convirtiéndose en una metáfora de la historia folclórica del país. En su trabajo, así como en el de Manuel, se pueden apreciar claramente que ellos no comprendían las tradiciones como una reliquia intocable del pasado, sino como una fuerza viva, actuante y vitalizadora que debe continuar alimentándose de las vivencias del pueblo colombiano, expresándose con voz propia, estructurando un futuro, un territorio y unas costumbres a partir de referentes propios y no impuestos por alguna fuerza colonizadora. En el año 2001, Delia viaja con Edelmira al continente africano, donde realizan intercambios de danza con la escuela EDS en Abiyán, Costa de Marfil. A su regreso a Colombia, fallece víctima de la malaria contraída el 24 de mayo. A lo largo de su vida, su búsqueda fue más allá del simple ejercicio de la pedagogía, ya que en sus sueños nos veía como una unidad que, aún con ciertas dificultades, nos hace sentir verdaderamente colombianos, con una identidad común más allá de las diferencias culturales existentes en el país. En suma, la novedad de Delia en esta labor recae en que, primero, la realizó como mujer negra y de provincia, hija de un liberal ateo, en un contexto de una Colombia conservadora, con pocas revoluciones laicas y liberales, atrasada en el reconocimiento del papel de la mujer, de los pueblos campesinos, negros e indígenas, y donde la predominante visión de una capital blanca y católica como Bogotá no había comprendido el papel de las regiones ni de estas comunidades en la identidad nacional. Segundo, lo hizo en un contexto en el que primaba una visión peyorativa hacia los pueblos americanos y africanos, en la que se consideraba que no tenían ni historia, ni desarrollos económicos, ni sociales, políticos, ni culturales previos a la conquista, por lo cual no podían tener aportes significativos a la construcción del país. Tercero, lo hizo con un método más allá del trabajo de archivo, de la documentación de sus visitas de campo o del turismo etnológico, sumado a la investigación biográfica, teórica, histórica, literaria y documental. Realizó incontables viajes donde vivió con las comunidades no solo para aprender sus danzas, sino para entender cómo las danzas eran una expresión del espíritu, sentir y costumbres populares. Más aún, su trabajo no se enfocó únicamente en las danzas, sino que en lo que ella llamaría la estampa tradicional, a saber, la amalgama de danza, música, mito, rito, historia, teatro, gestualidad, costumbres, vestuario, una de las vestuaristas más importantes de la historia, y la recuperación y mantenimiento de accesorios, trabajos de cerámica, artesanías, orfebrería, etc. Con ello, Delia ha logrado desmentir la creencia de que las expresiones populares son simples hechos aleatorios o primitivos de un grupo de personas con pocos conocimientos y bagaje. Son hechos de la mayor complejidad, donde es posible distinguir el sello y la expresión de un pueblo pujante y vigoroso con un pasado rico en vivencias que determinan la construcción de un futuro mejor.
En varios casos, convenció a comunidades totalmente cerradas a la interacción con el mundo del hombre blanco y capitalino para unirse en un propósito de interés común, el de rescatar, salvaguardar, difundir y sobre todo vivir las expresiones, tradiciones populares, para así reconocer de una vez por todas su aporte en lo social, político, económico, cultural y espiritual. En síntesis, haciendo uso de quizás el resumen más significativo de su labor, que pueden encontrar en el libro del Manual de Danzas de la Costa Atlántica, en una cita en la página 7 que escribe Manuel Zapata Olivella, su hermano, dice así: su novedad fue identificarse con la totalidad de la tradición indígena, africana y europea como legado común, donde no cabe la separación o supervaloración de los aportes de un ancestro sobre otro, el gran mestizaje de las sangres y las culturas. Precursora en el trabajo de investigación, rescate, preservación, transmisión y vivencia de las tradiciones populares colombianas expresadas en danzas, música, ritos, mitos, leyendas, décimas, entre otras que estaban pasando al olvido. Artista escultora, bailarina, coreógrafa y folclorista. En alguna ocasión, un periodista le preguntó el porqué del abandono de la escultura, a lo que ella respondió: no abandoné la escultura, ahora hago esculturas vivas. Gaita. Buenas tardes, mi nombre es Federico Crisón, soy bailarín del Palenque de Delia Zapata Olivella con la maestra Elmira Maza. Desde mi percepción personal, considero que la técnica de Delia Zapata Olivella es demasiado completa, ya que se utiliza todas las partes del cuerpo en la parte del calentamiento, lo cual ayuda mucho a la coordinación y efectuar completamente bien los pasos durante la presentación o el baile. Hola, les habla Adriana Laverde Aranda, bailarina del Palenque de Delia Zapata Olivella, dirigido por la maestra Edelmira Maza. Para mí ha sido todo un honor aprender la técnica que me ha sido compartida y enseñada en su espacio, debido a que ha sido un despertar de cada parte de mi cuerpo, mi alma y mi mente, pudiendo expresar a través de las tradiciones de nuestros ancestros, tanto africanos, amerindios y españoles, un discurso corporal, mental y espiritual. Es muy importante entender que debemos ir más allá de solo ejecutar un movimiento. Aquí se nos permite profundizar y conocer lo que han sido nuestras tradiciones, labores, rituales, pensamientos, formas de agradecimiento a la naturaleza, entre otros, para finalmente conectar con nuestro interior, nuestra contemporaneidad y, si te lo permites, con tu misión de vida. En otras palabras, para mí es importante este espacio, esta técnica y el reconocimiento de mis partes para poder generar una unidad que expresa, evoluciona y vive. Un saludo para quienes me escuchan en esta oportunidad. Mi nombre es Dubis Dajome y creo que la importancia que tiene la exploración de Yeya en el proceso es reconocer la vida, la experiencia de cada quien y lo valiosa que puede llegar a ser
cada diferencia, el reconocernos parte de un todo mucho más grande y aún así tener la capacidad de representarlo con nuestros cuerpos, con todas las dimensiones e inclusive el último poro, es lo importante. El hacer parte de algo, el retroalimentarse y crecer siempre. Mi nombre es Andrés Cabra, soy estudiante del Palenque de Delia Zapata Olivella desde el año 2016. Frente a la pregunta sobre la importancia de la técnica de la maestra Delia Zapata Olivella en mi experiencia personal, considero que esta técnica nos permite trabajar tres componentes fundamentales de la formación de un bailarín: el anatómico, el estético y el histórico. En el plano anatómico es una técnica que aborda de manera integral tanto los planos, los ejes y los niveles del movimiento, como la disociación y el trabajo de tonificación muscular. Eso hace que la técnica sea integral. En el plano de lo estético, me parece muy interesante que nos permite acercarnos a la gestualidad del pueblo colombiano. Y en el plano de lo histórico, me parece que es una técnica que nos conecta con la historia viva del pueblo colombiano. Soy Sharon Pacheco, actriz y bailarina. En mi proceso en el Palenque de Delia Zapata, la relación con la técnica ha sido muy importante, puesto que me ha permitido reconocer en la puesta en escena las manifestaciones artísticas de los pueblos colombianos, el legado de nuestro mestizaje, nuestra identidad como pueblo. A nivel corporal, siento que el trabajo de disociación, ritmo y la relación en el espacio es vital, puesto que ha organizado mi manera de concebir el espacio y la forma de relacionarme con los otros. Todo esto ha llevado a que mi proceso como actriz sea cada vez más rico, tanto técnicamente como en esencia, puesto que reconozco la tradición y el lugar de donde vengo y pertenezco, y lo hace mucho más importante en mi forma de concebir tanto el arte como mi entorno. Significativos que se ha hecho en la historia del continente, quizás por construir una nación, por construir una vida digna para todas las personas que habitan en estas tierras colombianas. Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Antonio Pegendino Castillo. Hago parte del grupo folclórico Delia Zapata Olivella. Para mí, la técnica de la maestra Delia Zapata Olivella se resume en una palabra y es ancestralidad. Extraer al hoy ese conocimiento, esa historia del pasado y poderlo transmitir hacia el futuro por medio del movimiento del cuerpo, expresarse a partir del sentir, del ser y del existir. Hola a todos, soy Mariposa Ibarra Velosa. El Palenque de Delia es el espacio para desarrollarme como mujer afro, como actriz, cantante. Retomo el hábito de la danza en el Palenque, fue allí donde encontré mi origen, teniendo como referencia a Delia Zapata y a Delmira Maza. Su herencia, su energía, todo esto es lo que trato de entender, de acercarme y encontrar mi ser original. Dominar el caballo, galopar, caminar, pisar bien la tierra, conectarme con ella, llamar la tierra, sentir su vibración, poner mi cuerpo, voz en movimiento, experiencias adoptadas para encontrar el camino. Obtienes una percepción del mundo diferente. El cuerpo se orienta, no serás el mismo empaque vacío y superfluo. Esa es la técnica de ellas. Encontrar tu verdadera esencia, ir a la profundidad de tu raíz. Gracias. Hola, buenas tardes. Habla Catalina Góngora.
Hago parte del grupo de danza del Palenque de Delia Zapata, a cargo ahora de la maestra Elmira Maza, a quien admiro bastante, puesto que su método de enseñanza me ha hecho comprender la importancia de la memoria física y corporal. Y me ha ayudado a concientizarme más sobre mi cuerpo, el cual es un templo. Y estoy óptima a prestarlo el tiempo que sea necesario para la danza. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luna Valeria Sánchez, vivo en el pueblo Funzano, tengo 16 años y mi experiencia con la técnica de Delia ha sido el reconocimiento de mi cuerpo, el poder saber que cada parte de él es un mundo independiente, que tiene memoria y cada cosa que aporte en él sumará en mi realidad de vida, para mejorar como ser. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gaylor Andrés Sánchez, pertenezco a este territorio cundiboyacense, soy de Funza, a este territorio muisca, soy músico y danzante, mi cuerpo siente la necesidad del movimiento y con la técnica de Delia he tenido la oportunidad de autorreconocerme, de ver mi cuerpo como territorio, de conocer mis usos y costumbres, mi historia, de construir país a través del movimiento. Gracias. Hola, mi nombre es Sebastián Henao y llevo asistiendo al Palenque de Delia hace aproximadamente 6 a 8 meses. Y bueno, para mí el significado y el sentido que tiene la técnica de Delia Zapata desde mi experiencia personal ha sido muy enriquecedora, puesto que pues he podido de alguna manera conectarme con ese pasado y con ese territorio que nos conecta a todos como colombianos y como seres humanos, ¿no? Pues también conocer un poco, acercarnos a ese pasado, a esa matriz africana de donde venimos todos y pues también a partir de todas estas tradiciones populares de la costa caribe, de la costa pacífica, poder encontrarnos a nosotros mismos desde nuestro territorio, ¿no? Y desde nuestra historia. Entonces también me parece que es muy pertinente la técnica de Delia Zapata en cuanto que ayuda a formar comunidad y también lazos de identidad entre todos, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido algo muy enriquecedor desde ese punto de vista. Hola, soy Felipe Guerra. Bueno, pues la técnica de Delia significa para mí un sistema vivo con el que he podido adentrarme en el conocimiento de mi ser para potenciarme como una persona consciente dentro de una comunidad que trabaja por esa comunidad, por el territorio, sus tradiciones populares y la armonía con todas las expresiones de vida, con las herramientas que nos han legado Delia, Edelmira y Manuel, más la educación que recibí en mi casa con mi familia y todo lo que he aprendido de mis compañeros, he logrado fortalecer mi posibilidad de hacer que mi presente se parezca cada vez más al futuro con el que sueño. Ese futuro en el que ya no jugamos a ser libres en un entorno enfermo. Mi nombre es Andrea Solano y el aprendizaje de la danza a través de la técnica de Delia Zapata y lo que nos enseña la maestra Elmira en las clases ha significado en mi vida el reconocimiento de mi cuerpo como soporte de la memoria, una memoria viva que me recuerda que llevo en mi sangre ancestros indígenas, ancestros afro y ancestros europeos por igual. Además me ha llevado cada vez más a ampliar mi conocimiento sobre la importancia de la conciencia, del movimiento en el espacio para crear comunidad. He aprendido a sintonizar el pensamiento con el movimiento para coordinar la mente, el cuerpo y el espíritu. Y finalmente, muy importante también, he aprendido a cuidar la riqueza inmaterial que tiene nuestro país.